En esta mañana, 19 de octubre, en el martes, está con nosotros Rodolfo Calles del Foro Nacional de la Salud. ¿Sí? Aquí está con nosotros, pero vamos a hablar de tantas cosas, de la ley de recursos hídricos, lo que se ha hecho en esta semana, pero bueno, para eso lo tenemos a Rodolfo acá. Qué gusto que nos acompañe, Rodolfo, bienvenido. Bueno, muy buenos días y gracias a la 106.9 por la oportunidad que nos dan de llegar a los radioescuchas. Bueno, qué gusto, hacía bastante que no andaba por acá, nos dice. Bueno, pero acá estamos para conversar y bueno, qué desagradable que no nos viene a contar cosas muy positivas para nuestro país. Rodolfo, para poner en contexto, ¿qué pasó la semana pasada en la Asamblea Legislativa referente al agua? Bueno, quizás voy a retrotraerme un poco más de la semana pasada, en el sentido de que obviamente ha habido un escenario bastante interesante en el tema ambiental, sobre todo con la discusión de la ley de recursos hídricos que el Ejecutivo presentó. Hablar de la ley de agua es hablar de décadas atrás y hablar de varios esfuerzos que se han venido haciendo para tratar de resolver este problema. Ha habido un trabajo grande de parte de las comunidades, las organizaciones, iglesias, etcétera, tratando de presentar propuestas que de alguna manera respondan a la problemática y a las necesidades de la población. Obviamente es un tema que es espinoso, ¿verdad? Y es un tema de país que interesa a todos y todas, pero siempre hay gente que quiere sacar el mayor lucro de estas situaciones, y eso llevó a que durante mucho tiempo no tuviéramos una ley de agua. Con la llegada de este gobierno, obviamente dentro de sus ofertas y promesas de campaña, él ofertó que iban a resolver el tema del agua. Y obviamente se llevaron algún tiempo para presentar una propuesta que ahora está en discusión en una comisión especial, que es la comisión ad hoc. Y esta comisión ya lleva, creo que casi 4 meses discutiendo esta propuesta, ¿verdad? Que el presidente ofreció entregarla en 90 días. Eso es lo que, como para contextualizar un poco. Y obviamente 4 meses después, creo que hoy o mañana se cumplen ese plazo de 4 meses, todavía no tenemos una ley general de agua. Hay que decir que en este proceso que esta comisión ad hoc ha llevado, han participado diferentes sectores. La comisión llamó a todos los sectores que de alguna manera estaban involucrados en la discusión del tema, pero cada quien llevó sus planteamientos, llevó sus demandas, sus intereses, pero al ver ya un poco el espíritu de la ley, cómo va quedando el articulado, vemos que prácticamente lo que ha pasado es que no han sido tomados en cuenta los aportes que los diferentes sectores han dado. Nosotros como movimiento social, ¿verdad? Pero se han reunido, sí han sido convocados. Sí, yo personalmente estuve participando en la comisión, ¿verdad? Cuando abrieron el espacio a las organizaciones sociales, al movimiento, yo personalmente participé, ¿verdad? Participaron todos los espacios que de alguna manera han estado hablando del tema, pero obviamente al comparar lo que va quedando en el articulado con lo que nosotros planteamos, pues obviamente no se ha retomado nada. Y lo único que en algún momento se había retomado fue lo que pasó la semana pasada. O sea, se había logrado que de alguna manera en la ley se considerara que 15 años y hasta 30 años de permisos para la empresa privada era demasiado tiempo. Era mucho tiempo. ¿Qué significa un permiso? Bueno, obviamente es una modalidad que establece la ley para poder explotar un acuífero. El permiso es un trámite, un requisito que hay que cumplir según la ley, ¿verdad? Para poder explotar. Y ese permiso en esta ley está de una manera diferenciada. Hay permisos categoría 1 y permisos categoría 2. Entonces el permiso categoría 1 le extiende un cierto número de años y una cierta cantidad de agua.
que usted puede explotar del acuífero. Y el permiso 2 igual. La diferencia es que uno es para proveedores de servicios de agua para comercializar, para hacer negocios, para las empresas, y otro es para el consumo humano. Entonces la diferencia radicaba en que uno estaba contemplado para 15, prorrogable hasta 30 años, y el otro estaba para 5, prorrogable hasta 10 años. Entonces aquí la diferencia era de que el agua, para explotar el agua para hacer negocio, tenía más ventaja, porque le daban hasta 30 años. Y el agua para consumo humano, que en teoría era una de las demandas nuestras de que el agua fuera un derecho humano, ese se reducía a un periodo de 5 años renovable hasta 10. Entonces nosotros habíamos planteado en una de las demandas que los permisos deben de ser igual número de tiempo para ambos, porque en la lógica nuestra, o sea, no podemos comprometer un bien hídrico como el agua de 15 a 30 años sin tomar en cuenta la crisis hídrica que el país vive actualmente. Entonces, 5 años es considerable. Ahora, la sorpresa que nos llevamos es que en un momento la comisión aceptó bajar de 15 a 5 años y dejar el mismo plazo para las dos modalidades. Sin embargo, la semana pasada, el diputado Cristian Guevara, ¿verdad?, que es el jefe de fracción de Nuevas Ideas, y que ahora creo que está haciendo las veces de presidente en la comisión, llevó nuevamente la propuesta de revertir lo que ya se había aprobado en el artículo 61 y, ¿verdad?, volver al estado inicial de 15 y 30 años para las empresas. Entonces, aunque la ley no lo diga, pero esta es una modalidad de privatización disfrazada, porque usted se está comprometiendo con un bien del Estado, con un recurso del Estado, comprometiéndolo, ¿verdad?, para explotarlo sin ningún estudio previo de la disponibilidad de agua, de el balance hídrico, de el inventario hídrico que se necesita, y para ponerle la cereza al pastel tampoco van a tener que presentar estudio de impacto ambiental o el permiso ambiental que el Ministerio de Medio Ambiente otorga para esta actividad. Entonces eso de alguna manera a lo que nos lleva a pensar es que obviamente esta Asamblea Legislativa y especialmente la fracción de Nuevas Ideas, PCN, PDC, gana. Lo que están tratando de hacer es, ¿verdad?, favorecer a los sectores siempre más importantes y económicos de este país, dejando en desventaja a la población que siempre ha sido la que se ha aguantado la crisis hídrica. ¿Quién es el más beneficiado en este caso? No, las empresas privadas. O sea, ¿constructoras? Aquí hay de todo, porque no solo son las constructoras, ¿verdad?, porque quienes mayormente van a salir beneficiados son las empresas envasadoras, por ejemplo, de agua, las empresas que procesan bebidas carbonatadas, ¿verdad?, que son las que por años se han estado lucrando, ¿verdad?, y que de alguna manera lo van a seguir haciendo porque la ley así se los permite. También están las empresas constructoras, porque aquí hay que decir que empresas como los dueños que están tratando de urbanizar Valle del Ángel y todas las empresas que han urbanizado todas las zonas como más con más ventajas, digamos, en este país, ¿verdad?, son los que ahora se han convertido en proveedores privados de agua, que van a seguir haciendo plata, ¿verdad?, con esta modalidad, porque este tipo de construcciones o este tipo de urbanizaciones lo que hacen es construyen los clústeres, ¿verdad?, construyen las urbanizaciones, diseñan un sistema privado de suministro de agua, ¿verdad?, y ellos son los que siguen cobrando. Entonces el Estado lo que hace es darles el permiso para que exploten 200, 300 o no sé cuántos litros por segundo, ¿verdad?, para que el agua nunca le falte. Pero nunca piensan en que esos acuíferos, ¿verdad?, también abastecen de agua a los sectores más desposeídos de este país. Y entonces aquí también hay ventaja, ¿verdad?, porque las empresas van a seguir en la modalidad privada prestando un servicio lucrativo para ellos, porque tampoco es barato el agua en esas colonias. Entonces esto contrasta con la realidad que viven las comunidades periurbanas, las comunidades marginales y, por no decirlo también, las comunidades rurales, que son las que siempre han sufrido esta crisis. Y aquí
hay que tocar un tema bien importante que personalmente lo propuse en la comisión, y es el tema de la junta de agua, ¿verdad? Que es otro elemento que esta ley está dejando de lado. Y son las ¿Y juntas qué de va a agua. hacer toda esa gente? Lo que pasa es que las juntas de agua son las que por años han resuelto el problema del agua en las comunidades. Por eso le digo, ¿y qué van a hacer ahora? O sea, es que yo creo que hay ahí como un plan perverso, ¿verdad? Macabro detrás de esta modalidad de ley, en el sentido de que a las juntas de agua las están poniendo en la misma, las están midiendo con la misma vara que están midiendo a los proveedores de servicios privados. Y entonces, poner a una junta de agua, ¿verdad?, en el mismo nivel de un proveedor privado es complicado, porque las juntas de agua, si bien es cierto, han sobrevivido por 30, 40, 50 años, ¿verdad?, y han logrado prestar los servicios a la gente, pero en condiciones bastante precarias, ¿verdad? Y nunca han podido tener ni buena infraestructura, ni suficientes recursos, ni capacidades para mejorar los servicios. ¿Por qué? Porque es la población quien paga, digamos, esa tarifa por el servicio que prestan. Entonces, ahora con esta nueva ley es complicado porque están poniendo a las juntas de agua a competir con una proveedora de servicios privados que de alguna manera cobra más caro, tienen la infraestructura, tienen todo, y entonces no tienen problemas, por ejemplo, en pagar un canon, que es lo que establece la ley, ¿verdad?, en pagar un canon por extracción de agua y en pagar un canon por vertido de agua, porque también es otro elemento que lo vamos a tocar. Entonces, en ese sentido, si las juntas de agua van a pagar un canon por extracción y van a pagar un canon por vertido y ya tienen una tarifa comunitaria de pago por los servicios que prestan, no por el agua, sino por los servicios para mantener los sistemas, entonces lo que va a pasar es que el agua se va a encarecer para la gente. Y entonces nosotros proponíamos, miren, uno de los 5 puntos no negociables es que el agua sea de acceso para la comunidad, que el agua sea, digamos, un pago diferenciado para la comunidad. Y nosotros proponíamos que en la ley que nosotros presentamos como organizaciones sociales decíamos, las juntas de agua no tienen que pagar canon, que las juntas de agua sean fortalecidas a través del Estado, ¿verdad?, para que puedan seguir prestando un servicio que el Estado no ha dado ni va a poder dar. Porque hay que decir claramente, el Estado no tiene capacidad de prestar el servicio a nivel nacional. Si no tiene capacidad de presentarlo en el área urbana o en las áreas urbanas de las principales ciudades, ¿cómo va a tener capacidad de prestarlo en una zona rural? Entonces ese es el punto, ¿verdad? Y por eso nosotros es que dentro de nuestras propuestas hablábamos como de 5 puntos negociables, ¿verdad? Entonces, primer punto, el agua debe ser un derecho humano. Era como el primer punto no negociable. ¿Y por qué? Bueno, porque al ser un derecho se vuelve exigible de parte de la población para el Estado. Como se vuelve exigible el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, entonces se vuelve exigible el derecho humano al agua. Entonces el Estado debe de garantizar de que la población tenga agua. Entonces yo creo que la impresión que da es que el Estado no quiere echarse esa responsabilidad y entonces va a dejar que las juntas de agua por sí solas como que vayan desapareciendo porque no van a tener capacidad, ¿verdad?, en algún momento de competir con esas empresas privadas, y que en algún momento tendrán que abandonar los sistemas y la población o quedará, digamos, suelta para que cada quien resuelva su problema, o posiblemente empresas privadas retomen esos sistemas para prestar los servicios. Rodolfo, con lo que se ha aprobado la semana pasada, le quieren dar hasta cierto punto vuelta a algunos puntos en los que ellos creo que se han dado cuenta que no ha sido muy bien visto por la población, pero las organizaciones que están en derredor del derecho humano al agua, ¿cuáles serán las acciones a tomar? Bueno, yo creo que hay que esperar en qué termina, digamos, este show, ¿verdad?, porque para nosotros es un show que se está montando en esa comisión. Da la impresión, al parecer, los diputados ya llevan su guioncito elaborado, ya llevan su plancito, ¿verdad?, su teatrillo, ¿verdad?, de lo que va a pasar en cada sesión. Y obviamente hay que esperar qué va a pasar cuando la ley esté terminada, cuando pase al pleno, cuando haya una discusión sobre esa ley, que esperaríamos que hubiese una discusión en el pleno, ¿verdad?
y ver realmente si esa ley responde o no responde a las necesidades de la población. O sea, si es una ley que en su contenido desarrolla que el agua es un derecho humano y que como es un derecho humano se tiene que responsabilizar el Estado con una metodología de decir, bueno, así vamos a responderle a la población para que el agua sea un derecho, entonces, ok, está bien. Si el agua, si la ley, perdón, recoge, por ejemplo, el enfoque de cuenca, que es otro elemento que nosotros hemos tratado de rescatar. Si la ley dice, bueno, vamos a ver cómo vamos a rescatar las cuencas, vamos a ver cómo vamos a gestionar esas cuencas para que los acuíferos que en cada cuenca hay, ¿verdad? En vez de que vayan disminuyendo, se vayan fortaleciendo, se vayan gestionando de la manera correcta, entonces en esa medida la gente va a poder tener agua, porque el agua, como decimos, normalmente no nace en el chorro. Si el agua se gestiona en una cuenca, el agua se cosecha en la cuenca, y si la cuenca está mal gestionada, porque ahí se está urbanizando, porque ahí se está deforestando, porque ahí se está quemando, se está cultivando caña, etcétera, entonces es una cuenca mal gestionada que tarde o temprano va a colapsar. Entonces nosotros decimos, tiene que haber un régimen especial para el manejo de las cuencas, y ese es un elemento que le puede garantizar agua a la población, porque de alguna manera es la manera correcta de llevarle, de cosechar el agua, que al final es lo que la población quiere. Entonces nosotros decíamos, enfoque de cuenca, gestión importante de las cuencas es el otro elemento que nosotros planteábamos, ¿verdad? Un tercer elemento que planteábamos es la participación ciudadana. Otro elemento que consideramos importante, tomando en cuenta la experiencia de las juntas de agua. O sea, si las juntas de agua han sido expresiones de la comunidad que han resuelto problemas, ¿verdad? Con un buen plan de fortalecimiento de capacidades de la gente que está en eso, y con recursos que pudieran de alguna manera mejorar la infraestructura, entonces la población puede participar activamente en resolver el problema. Entonces, y eso no solo implica administrar juntas de agua, implica administrar la cuenca. Y aquí estábamos hablando de comités de cuenca, organismos zonales de cuenca, el consejo consultivo. Entonces todas esas expresiones de participación ciudadana, la ley se las ha volado. Bueno, entonces ha quedado una estructura en la ley, primero bastante presidencialista, porque todas las decisiones que ahí se van a tomar, todas van a pasar por manos del presidente de la República. O sea, nosotros planteábamos de que el agua debe ser un bien público, que era el otro elemento a rescatar de los 5, y que debe estar en manos del Estado. Pero no solo eso, sino que aparte que esté en manos del Estado, tiene que el Estado responsabilizarse en que toda la población tenga agua. Para eso necesitábamos el derecho humano al agua como elemento importante en la Constitución, y no solo como enunciado en una ley secundaria. Ese es el otro elemento. Entonces, si tenemos esos elementos, entonces la gente participa, la gente toma decisiones, la gente aporta, entonces la gente se corresponsabiliza de la situación hídrica. Pero aquí lo que ha pasado es, si bien es cierto, se ha quedado con una estructura en teoría pública, porque son representantes de los ministerios los que van a conformar la estructura, pero solo le ponen un presidente y una junta directiva. Entiendo que en la discusión lograron agregar una dirección ejecutiva que no la tenía. Entonces, porque eso era parte de nuestra exigencia. No sé si al final la van a quitar, porque como es una exigencia de la población, a lo mejor la quitan. Pero se logró agregar una estructura de junta directiva, porque la ley aparentemente no tiene pies donde sostenerse en los territorios. Y eso también hay que decirlo claro, o sea, una ley de esta naturaleza no va a poder ser, digamos, aplicable si no tiene una estructura comunitaria robusta, si no tiene una estructura territorial robusta, si no tiene, digamos, dónde cimentarse para tener aplicabilidad. O sea, pretender que desde una autoridad salvadoreña del agua y desde una estructura política de alto nivel van a resolver los problemas en los territorios, yo creo que están equivocados. Si no, ahí tienen el problema de ANDA.
O sea, ANDA es una estructura centralizada donde tiene pequeñas dependencias en los departamentos, pero que no tienen capacidad de resolver los problemas. Lo mismo va a hacer la ASA si está pensando en esa estructura. Y por eso estábamos hablando de comités de cuenca, de organismos zonales de cuenca, de comité consultivo y de toda una estructura que involucre a la Junta de Agua en ese problema. El presidente de la República dijo de que iba a hacer una ley de aguas con el pueblo, que iba a invitar a todas las organizaciones, bueno, en fin, al Salvador, a los representantes del Salvador, para que tuviésemos una ley del agua, insisto, con el pueblo, a la par del pueblo. ¿Es esto que acabamos de conocer o todavía faltan más sorpresas? Yo creo que esta es una parte solamente. Esta es una parte, porque, insisto, aparentemente es un show. Porque todo lo que están midiendo, porque todo lo que hemos participado en la consulta y todo lo que hemos aportado no se ve en la ley. Lo único que se vio era precisamente disminuir de 15 a 5 años los plazos para las empresas privadas, pero ahora lo que vemos es una reversión de los plazos. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿a qué intereses están respondiendo los legisladores de esta comisión? O sea, ese es el punto. Porque si yo personalmente fui a esa comisión, di mis aportes en nombre de las organizaciones que nos habían confiado esa tarea, pero no los vemos reflejados en la ley. Hemos venido por años insistiendo en que el derecho humano al agua se tiene que ratificar en la Constitución. Hemos logrado, creo que 3 veces que se apruebe en un primer momento, pero las segundas legislaturas no lo ratifican. Y ahora estamos justamente en ese momento ahorita. La legislatura que está ahora, una muestra de buena voluntad es ratificar el derecho humano al agua. Entonces ese es un elemento importante que si el presidente quiere demostrar que tiene voluntad de hacer las cosas bien, ya le hubiera dicho a su fracción, miren, ratifiquen el derecho humano al agua en la Constitución. Esa es una muestra de buena voluntad. Y luego de eso desarrollar en una ley secundaria cómo se va a aplicar el derecho humano al agua ya en la práctica. Pero aquí no, aquí están enunciando en una ley, en un artículo 1, que se reconoce el derecho humano al agua. Pues sí, eso está bien, se reconoce, pero eso solo quedó en buenas intenciones porque no hay ningún mecanismo, a no ser que el reglamento lo diga, pero mandar al reglamento una cuestión tan importante como reconocer el derecho humano al agua y en un reglamento decir cómo se va a aplicar, a mí me parece que están fuera del huacal. Entonces eso no es el mecanismo. Entonces aquí el mecanismo es ratificamos la reforma constitucional y lo aplicamos en una ley secundaria de esta y esta manera, y eso no está pasando. Todo el trabajo que se había hecho durante años quedó archivado. Sí, esa fue la primera decisión que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tocó cuando llegó. Todos los expedientes que habían, todos los procesos ya desarrollados, todas las propuestas discutidas, los avances logrados, todo eso quedaron en un archivo. Y lo más lamentable es que después de que se tomó esa decisión, hubo una propuesta nueva del movimiento social, decir, aquí está otra propuesta de ley para que por lo menos vayan comparando con la del gobierno, y ni siquiera esa pudieron hacer. Entonces retomaron solo la propuesta del gobierno y esa así como guión, ¿verdad? De niños de escuela, ¿verdad? Van desarrollando cada uno de los artículos de acuerdo a cómo se les va pidiendo. Y entonces es lamentable, por ejemplo, las posturas del presidente del jefe de fracción de Nuevas Ideas en decir de que hay que darle certeza jurídica a los empresarios para que puedan invertir, porque si no se les da certeza jurídica, entonces no pueden accesar a créditos, no pueden accesar a todos esos procesos que ellos necesitan hacer para poder invertir en un tema como el agua. Entonces uno piensa, ¿será que realmente están pensando que van a hacer negocio con el agua y no les importa a la gente? Porque ese es lo que uno logra así, siendo mal pensado, ¿verdad? Llegar a decir, bueno, si lo que quieren es darle certeza jurídica a las empresas para que puedan invertir en este tema, y entonces ¿por qué no le dan certeza jurídica a las juntas de agua? ¿Por qué no le dan certeza a otros prestadores de servicios comunitarios que siempre han prestado este servicio? Hay municipalidades que han hecho este trabajo por años, y entonces no hay una ley que respalde a las juntas de agua, por ejemplo. O sea, las alcaldías se la han jugado a través del Código Municipal, ¿verdad?, de darles personería jurídica, pero en el fondo nadie responde por ella. O sea, la municipalidad en algunos casos, ¿verdad?, en aquel momento cuando había FODES,
lograban fortalecer los sistemas de agua, mejorando la tubería, construyendo un tanque nuevo, etcétera. Pero eso era todo, pero eso era a través de las municipalidades, pero no hay una ley, ¿verdad?, que diga las juntas de agua van a funcionar de esta manera, se van a fortalecer de esta manera, tienen que cumplir con estos requisitos, con esto, se van a responsabilizar del cuidado de la cuenca, etcétera. O sea, no hay nada. Entonces tampoco esta ley lo tiene. O sea, tampoco esta ley está diciendo cómo se va a hacer el rescate de las cuencas como para poder garantizar agua para la población. ¿Qué papel han jugado o han estado en estas reuniones que se ha convocado por parte del gobierno de la República las empresas que se lucran del agua? No, ¿Han estado o no? Sí, también fueron invitadas. Lo que pasa es que las empresas lo que fueron fue a saludar, ¿verdad? Y a darle el visto bueno, ¿verdad?, el beneplácito de la propuesta de ley del gobierno. Porque obviamente es una propuesta que a ellos les beneficia. O sea, decirles que les van a dar 373,000 metros cúbicos al año para que puedan hacer plata con eso y que lo pueden hacer durante 15 años y 30 años más, ¿a quién no le va a gustar eso? ¿A quién no le va a gustar? O sea, a cualquiera le llama la atención decir, entonces yo puedo disponer de un acuífero, ¿verdad?, por 373,000 metros cúbicos al año. Y entonces yo eso lo puedo hacer por 15, por 30 años, Entonces, eso es música para los oídos de los empresarios. Cuando se les dijo que iban a llegar a 5 años, igual que las juntas de agua, igual que los otros, ahí es donde no les gustó. Entonces movieron algunas piezas y luego el diputado Cristian Guevara revirtió el artículo 61. Entonces, ¿qué más claridad queremos? O sea, ¿a quién responde esta gente? Si cuando yo personalmente les dije, ¿por qué no toman en cuenta las juntas de agua en la propuesta de ley? Si las juntas de agua son las que representan un sector importante en este país, deberían de estar en la estructura, deberían de estar en la estructura territorial tomando decisiones, aportando, respondiendo a las demandas de la población. Eso no lo vieron y eso no les interesa. ¿Por qué? Porque en el fondo no es eso lo importante para ellos. En el fondo es garantizarle agua a la empresa privada sin ningún criterio técnico. Porque decir que le va a dar agua por 15 años y 30 años, pero y entonces la crisis hídrica que tenemos, y los impactos del cambio climático, y pareciera como que el país va, digamos, en mejora en temas de crisis hídrica, que podemos garantizarle agua para 30 años. O sea, yo creo que están equivocados. O sea, aquí hay que tener claridad, primero, de cuánta agua tenemos. Y para eso tenemos que estar al día con los balances hídricos. Hay que estar analizando los acuíferos cada cierto tiempo para ver qué capacidad tienen. Hay que estar analizando cuánta demanda de agua hay a través de los balances hídricos, ¿verdad?, y de los inventarios hídricos. ¿Cuánta agua tengo y cuánta agua me está demandando la empresa, la población, etcétera, todos los sectores? Comparado con eso, yo puedo planificar y decir, entonces el agua sí me alcanza para 30 años. Pero no he considerado el cambio climático, que está impactando cada vez más y que cada vez más va en detrimento del medio ambiente. Entonces, todos esos elementos no los han considerado los diputados porque ellos están pensando políticamente, pero técnicamente yo creo que están haciendo mal asesorados. Rodolfo, según la posición del diputado Cristian Guevara, esa es la línea que llevan los diputados de Nuevas Ideas. ¿Pero qué dicen los otros tres partidos? Primero no sé si dicen o no dicen, pero a quien hemos visto un poco ahí dando la batalla, que es a la diputada Dina Argueta, hay que decirlo claramente. Es la única diputada que en alguna manera ha estado dando la batalla en esa comisión, ¿verdad? En algunos momentos ha sido quizás mal vista, ha sido ninguneada en otros momentos, ¿verdad? Pero obviamente alguien tiene que decir las cosas, y ella en algún momento ha sido como bastante consecuente en esta lucha, porque ella ha venido desde la comisión anterior, ha trabajado bastante ese tema, tiene experiencia en eso, ha conocido todas las propuestas que se han hecho. Sin embargo, yo creo que ha sido como, no sé cómo decirlo, pero los demás diputados han desaprovechado esa capacidad que tiene la diputada como para poder consultar, como para poder discutir y plantear cosas que a lo mejor pudieran haberse hecho de diferente manera. Sin embargo, creo que es una espina que tienen ahí, ¿verdad?, y que les está haciendo cosquillas, es una piedrita en el zapato. Entonces, obviamente,
a nosotros nos ha ayudado en el sentido de que podemos de alguna manera tener alguna información de cómo están las discusiones en la comisión, ¿verdad? Porque de otra forma no logramos, o sea, no hay apertura de los diputados de Nuevas Ideas, o sea, ni siquiera han participado de las actividades que se les ha convocado, se les ha invitado a foros, a discusiones, no participan simplemente. Entonces yo creo que esa es como la postura, y más bien ahora el Cristian se destapó, ¿verdad? Y dijo, no, hay que garantizarle certeza jurídica a las empresas, ¿verdad? Que tengan agua, eso es importante. Y obviamente si la gente que está en las comunidades, la gente que está en las juntas de agua y logra entender el mensaje, yo creo que debería en este momento ya estar buscando la forma como organizarse para exigirle a estos diputados que sean más responsables con este tema. Las marchas por el derecho humano al agua han unido a las iglesias, a diferentes partidos, comunidades, organizaciones, población en general, y hemos visto fotografías que los mismos diputados de Nuevas Ideas, cuando no eran diputados, asistían a las marchas contra la privatización del agua y todo eso que se conoce. Ahora el juego, la mesa se torna diferente, pero ¿qué apoyo están recibiendo de la población en general? Porque la lucha de ustedes es clara. Salud, agua, y dice, pero si él es de salud, ¿por qué está hablando del agua? ¿No? Si es parte de... O sea, en este tema nos tenemos que meter absolutamente todos. Pero, ¿qué pasa con la población en general? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que saber diferenciar. O sea, obviamente el agua es un tema que articula, pero también hay que plantear que los sectores no todos se mueven en la misma lógica. El sector económico se mueve por intereses económicos, intereses políticos, partidarios incluso, y la población se mueve por necesidad. Entonces no es lo mismo moverse por necesidad que por intereses, ¿verdad? Es más orgánico por necesidad, ¿no? Exactamente. Entonces cuando la gente ve que está en problemada, cuando la gente ve que no va a tener agua, cuando la gente ve que se le va a encarecer, la gente se moviliza. ¿Por qué? Porque es la bolsa de la población. En unas condiciones como las actuales, donde todo está subiendo de precio, donde todo está incrementando, la canasta básica ya casi es inalcanzable, entonces la gente cuando le empiezan a tocar ya la bolsa, que sube la energía, que sube el combustible, que sube el agua, o sea, se preocupa, ¿verdad? Se preocupa. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento básico, que usted puede vivir sin energía un tiempo, no puede moverse en carro, o sea, pero no puede dejar de beber agua 3 días, 2 días. Entonces ese es el punto. Y yo creo que allí es donde la población debe de parar la oreja. Y decir, bueno, este es un tema que nos debe articular y es un tema por el cual debemos movilizarlo. Y mucha gente lo ha entendido y mucha gente se moviliza por eso. Ahora, aquí el punto es la voluntad política, ¿verdad? Valga la redundancia, de los políticos, ¿verdad? O sea, si los políticos no tienen voluntad de resolver este problema, vamos a tener una ley, pero es una ley que no va a resolver nada. O sea, va a ser una ley que van a ser prácticamente muerta, ¿verdad? Porque van a dividir una ley en subsectores, donde los subsectores van a ser los responsables de gestionar el agua. Entonces, ¿para qué tenemos una autoridad del agua? Ese es el punto. Entonces, si vamos a tener una ley que no tiene estructura territorial, que no cuenta con la participación ciudadana, que no cuenta con los elementos suficientes para poder resolver el problema, entonces va a ser una ley muerta. Es como que usted aplique el Código Penal y diga, bueno, el que mate tiene 30 años de cárcel. Pues sí, pero aquí hay, ¿qué? 10, 15 homicidios diarios. Se sigue matando a la gente. Lo mismo va a pasar con el agua. El agua es un derecho humano, sí, pero no hay. O la población debe de hacer esto y lo otro, sí, pero no hay agua. Entonces ese es el punto. Entonces, ¿cómo gestionamos las cuencas para que haya agua? ¿Quién las va a gestionar? ¿El Ministerio de Medio Ambiente? ¿Agricultura? ¿Salud? No, es la gente. Es la población que está en los territorios quien gestiona el agua. Y es la población que está en los territorios también quien quema, quien deforesta, quien destruye. Es parte de eso. Exacto. Entonces todos somos importantes, todos somos elementos importantes en una cuenca. Entonces aquí hay que tomar en consideración eso. Si nosotros descuidamos los ecosistemas, entonces no va a haber quien produzca agua.
porque el agua no nace sola. Si usted deforesta en las zonas altas de las cuencas, si usted quema, si usted intoxica la tierra con agrotóxicos, eso es lo que va a beber en el agua. Si usted quema y deforesta, el agua no se va a profundizar, sino que se va en las correntías. No genera el ciclo hidrológico o el ciclo hídrico, ¿verdad?, para poder evaporizar, impermeabilizar, volver a hacer todo ese ciclo. No lo hace, sino lo que hace es irse en las correntías y va a parar al mar. Y luego viene otra tormenta y lo mismo, el mismo ejercicio. Entonces, claro, esa es la importancia de no deforestar, la importancia de no quemar, porque se pierde toda la biodiversidad. Pero si usted le echa agrotóxicos a la tierra, entonces eso se profundiza y eso va al acuífero. Entonces, cuando usted va a extraer el agua, vienen ahí, porque son metales que no se van a disolver fácilmente. Entonces, todos esos procesos, ¿verdad?, la ley debe considerarlo, ¿verdad?, cómo gestionar la cuenca. Entonces, esos son elementos importantes que nosotros destacamos en esto. Entonces, derecho humano al agua, participación ciudadana, gestión de cuencas, el valor y el costo del agua son elementos que tienen que tomarse en cuenta. O sea, puede ser que haya agua y la va a estar administrando una empresa privada, pero si no hay capacidad para pagar, usted solo va a tener agua quien la pueda pagar. Eso no es un derecho humano, eso es mercancía, y hacia eso nos están encaminando. Porque si a las juntas de agua se les deja afuera, nadie va a prestar los servicios en la comunidad. Entonces, obviamente, una empresa privada va a ir a comprar un acuífero, va a perforar un pozo y le va a vender los servicios a la población. El que tenga plata la va a pagar, el que no, simplemente va a beber agua contaminada. ¿Qué papel juega ANDA en todo esto? Su presidente. Pues obviamente, viendo ANDA como una institución, se rige en general, ellos están diseñados por su ley para prestar un servicio, ¿verdad?, por el que cobran y por el que el Estado da un subsidio. O sea, eso está bien, o sea, está bien como lo hace CEL, como lo hace CEPA, o sea, son autónomas que prestan servicios, pero no tienen la capacidad ANDA de prestar un servicio a nivel nacional. Eso ha sido así y creo que va a seguir siendo así en las condiciones en que estamos. Entonces, obviamente, a ANDA no se le puede delegar la responsabilidad de prestar servicio a nivel nacional en el subsector de agua potable, porque no va a tener la capacidad por ahora. A no ser que haya un milagro, ¿verdad?, y que ANDA se fortalezca significativamente para que así de una manera escalonada pueda ir logrando eso. Pero ANDA no está contemplado en la ley. Es que ese es el punto. ANDA no está contemplada en la ley. En la ley lo que han contemplado es una autónoma, ¿verdad?, de agua y saneamiento que va a prestar ese servicio, pero no dice que es ANDA. Es más, en la ley creo que hay unos artículos transitorios donde posiblemente todos los bienes que tienen que ver con la prestación de servicios de agua potable, según esa ley, van a pasar a la autoridad que sea construida para tal fin. Entonces, ANDA no figura como tal. Y si figurara, tendría que sufrir una transformación drástica para que pueda prestar servicio a nivel nacional. Bueno, estamos en problema. Hubo un comunicado de parte sobre la ley del agua, pero ¿para quién? Exacto, nosotros en la marcha del 17, ¿verdad?, por nuestra naturaleza, fuimos como organizaciones ambientalistas, y participamos de este esfuerzo. Mucha gente apoyó este tema y obviamente nosotros planteamos que todo lo que yo he hablado ahora es parte de este contexto y de esta crisis en la que estamos viviendo, pero nosotros teníamos como algunas demandas bien puntuales en ese comunicado. Uno era primero que se ratificara el derecho humano al agua, ¿verdad?, que como primer elemento que no puede quedar fuera, ¿verdad?, porque ahorita hay mucha gente que no tiene garantía de agua de calidad, no tienen ni siquiera garantía de agua, no reciben agua ni por cañería ni por nada, entonces tienen que rebuscarse por su cuenta, ¿verdad? Segundo, que se reconozcan a las juntas de agua dentro de la estructura de la ley, ¿verdad? Veíamos esa demanda también. ¿Por qué? Porque las juntas de agua son instancias que en algún momento resuelven. Ha habido como una campaña de algunos diputados de Nuevas Ideas de desprestigiar el trabajo de las juntas de agua. Obviamente no todas las juntas de agua funcionan de la misma manera. Unas tienen más capacidades, otras tienen menos capacidades instaladas,
sin embargo prestan el servicio. Tampoco voy a decir que no puedan existir juntas de agua, que haya corrupción. Puede ser que haya corrupción en las juntas de agua, en algunas juntas de agua, y eso también es un elemento que se debe de neutralizar, ¿verdad? Entonces para eso hay que generar capacidades, para eso hay que buscar los mecanismos. Pero en términos generales las juntas de agua han contribuido a resolver este problema. Nosotros planteábamos que no se hiciera show solo con las consultas que se ha hecho, que se tomara en cuenta los aportes que todos los sectores han dado, son aportes buenos, que salen desde la experiencia vivida en las comunidades, desde la experiencia trabajada, y esos aportes se fueron a hacer a la comisión. Sin embargo, así en buen salvadoreño les ha valido chonga, ¿va? Luego planteábamos que era necesario que se incorporara el enfoque de cuenca. O sea, aquí hay que tener claridad en una cosa. Primero, hay que garantizar el agua para consumo humano, cuenca. Segundo, hay que garantizar agua para los ecosistemas. Un ecosistema que entre en crisis no se puede recuperar fácilmente. O sea, si el cauce de un río no recibe agua y ese cauce se va complicando, se va estresando, entonces eso no se regenera fácilmente. Entonces hay que garantizarle, ¿verdad?, agua a los ecosistemas para que se sigan regenerando. Entonces es importante que ese debe ser el primer elemento, o sea, que los ecosistemas estén robustos, fuertes, para que puedan generar ese bien hídrico. Entonces agua para consumo, agua para los ecosistemas, agua para producir alimentos, que es el otro elemento, ¿verdad?, que nosotros rescatamos, porque aquí en algunas zonas hay como conflictos entre agua para comida o agua para caña de azúcar, o agua para otras industrias. Entonces nosotros consideramos que eso era importante, ¿verdad?, considerar el enfoque de cuenca. Nosotros planteamos que era importante definir un régimen, ¿verdad?, especial que garantice la sostenibilidad del río Lempa y de otros ríos importantes de este país. O sea, el Lempa es, digamos, aunque no es nuestro río por naturaleza, pero es un río que resuelve un buen porcentaje de la demanda de agua del Gran San Salvador. Entonces es importante que a ese río se le dé un trato especial para que en alguna manera se pueda garantizar que no lo va a seguir haciendo por muchos años, ¿verdad? Y luego nosotros planteábamos que a las juntas de agua no se les debe cobrar canon, ¿verdad?, y que el canon que paguen las empresas y el canon que paguen todos los prestadores de servicios, ese canon sirva para fortalecer, ¿verdad?, la gestión de las cuencas, para que se vuelva a utilizar en regenerar las cuencas, en proteger las cuencas, en gestionarlas de manera adecuada, y que sea el Estado a través del presupuesto nacional quien se encargue de la infraestructura y de todos los recursos necesarios para echar a andar la Autoridad Salvadoreña del Agua, porque lo que están diciendo es que de los cánones que pague la población o que paguen las empresas, de eso va a servir para que funcione la estructura. Yo creo que eso es un error también, porque mantener una autónoma con toda una infraestructura y eso cargárselo a la gente, me parece que tampoco es como muy... Entonces ese dinero que se recoja de esos cánones debe servir para gestionar las cuencas, y que sea el Estado quien se haga cargo de este tema. ¿Este será un punto de quiebre? ¿Un punto más de quiebre para el gobierno? Pues, o la población lo va a ver como cualquier otra cosa. La población lo va a ver cuando se le incrementen las cuotas. Cuando la Junta de Agua le tenga que decir, mire, tenemos que pagar X o Y cantidad de dinero. Las juntas de agua tienen como una cuota fija, usualmente entre ellos. Entre ellos pagan una tarifa, digamos, pero por el servicio que prestan. O sea, no es que cobren el agua, o sea, hay que ser claro. No, o sea, ellos tienen costos fijos, ¿verdad?, que tienen que cubrir. Y eso se lo dividen entre las cuotas, y así le cobran a la gente. Las juntas de agua como dicen los hipotes, para los millennials que no tienen ni idea qué significa esto, y otros sectores de la población que viven en una burbuja que no tienen ni la más mínima idea, es que donde hay juntas de agua no llega el servicio de ANDA en sí, como la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillado, sino que, pongámoslo así, hay un pozo donde ellos explotan este recurso, y se hace las conexiones con todas las viviendas que están en el sector, que no son residenciales, sino que son geográficamente un poco más difíciles esa zona, y tienen una cuota, y van a decir, $2 pagan. No, son cuotas un poco más altas, pero únicamente
para, para distribuirla. No es que, como menciona Rodolfo, están cobrando el agua, sino que para el funcionamiento interno. De estas juntas de agua hay muchísimas. Y van pero esto a saber en qué departamento. No, en San Salvador hay muchas juntas de agua que es una forma de organización al final, porque ahí se reúnen todos, ahí están el que tiene más recursos y otros que no, porque en estos casos, en muchas oportunidades, no es que porque usted tenga mucho dinero y llega, no, le toca estar con la junta de agua, porque así está definida y es una forma con la que se ha venido saliendo y ha sido un poco más democrática al final, aunque hay personas que también se adueñan de la distribución o de la administración, digámoslo así. Pero creo que las juntas de agua son las más afectadas al final. Sí, estamos hablando de alrededor de 2.300 juntas de agua a nivel nacional, ¿verdad? Y obviamente, como decimos, son las que han resuelto el problema en muchos casos, bien o mal. Hay diferentes realidades en las juntas de agua, o sea, hay juntas de agua que funcionan con sistemas de bombeo, ¿verdad? Entonces tienen que pagar cuotas altas de energía. Hay algunas juntas de agua que tienen algún subsidio, ¿verdad?, de ANDA para pagar energía, porque son recibos de que $1.500, $2.000, sí, $3.000. Entonces dividir todo eso entre la gente es complicado. Una cuota muy alta. Exacto, entonces tienen un subsidio ahorita de ANDA. Cuando ese subsidio se termine, ese recibo tendrá que trasladarse a la gente. Pero cuando la autoridad del agua le vaya a colocar un macro medidor a esa junta de agua en el pozo, también tendrá que pagar el canon por extraer el agua. Mucho más caro. Entonces, energía más canon de agua más tarifa. Insostenible. Es insostenible. Y aparte de eso, tiene que pagar el vertido, el canon por vertido, que es el saneamiento. O sea, trasladar esa agua ya procesada a un cuerpo receptor también es un elemento que lo considera esta ley. Entonces, eso también hay que agregárselo al costo, y eso no se está viendo. Eso son las cosas que la gente no las está percibiendo en este momento. Hasta que lleguen con la ley en la mano y le digan, usted tiene que funcionar de esta manera, hasta entonces la gente va a entender que lo que nos vendieron fue otra cosa y no lo que nosotros estábamos planteando. Y por eso estamos insistiendo en que la gente debe organizarse, debe participar, debe exigirle a las autoridades, a los tomadores de decisiones, de que legislen en favor de la gente. O sea, un recibo de energía eléctrica de $3.000, más un macromedidor por extraer agua, más una tarifa por el servicio que prestan, más una tarifa por vertido, para fácil, $5.000. Exacto, para la gente va a ser insostenible. ¿Y para una junta de agua de qué? 100. Exacto. O sea, el trato va a ser igualitario. El trato va a ser igualitario. O sea, eso es lo que la ley dice ahorita, y por eso nosotros exigíamos, miren, las juntas de agua tienen que tener un trato preferencial, pero eso no lo entienden los diputados. No sé qué, o sea, no sé dónde está la parte que no se entiende de eso. Entonces, allí es donde se tiene que poner atención, ¿verdad? Y si aparte de eso, el agua se va profundizando en los acuíferos o las cuencas se van debilitando, entonces, ¿de dónde vamos a tener agua? Entonces, esas son las cosas que hay que discutir, y no solo tomar una decisión política en la comisión o legislar desde un escritorio sin conocer la realidad. Entonces, esa es, digamos, la problemática en la que estamos ahora con el tema del agua. Bueno, Rodolfo, ¿cuál es el llamado al salvadoreño? Porque este es un tema de nación que viene de años y va pasando, y algo tan fundamental como el agua no es un derecho prácticamente en este país, o puede ser un derecho, pero como usted menciona, pero no hay. Entonces no llegamos a nada, es un papel. Sí, yo creo que la población debe estar clara de que esta es una corresponsabilidad. O sea, no podemos dejarle todo al Estado, pero sí tenemos que exigirle al Estado lo que le toca, porque yo creo que la gente en alguna medida ha venido haciendo lo que le toca. O sea, en el afán de tener acceso al agua, la gente ha venido protegiendo, ha venido socando desde la barriga para pagar esas cuotas o para proteger los pequeños mantos acuíferos que tienen, pero el Estado no está haciendo mucho en ese sentido. Entonces aquí el llamado es primero a los legisladores, ¿verdad? Porque en la mano de ellos está hacer una buena ley o una mala ley. Una ley que beneficie a la mayoría o una ley que beneficie a los sectores económicos de este país. O sea, ahí en la mano de ellos está. A la población tiene que estar vigilante en esto. O sea, la población tiene que seguir haciendo lo que ha hecho. Los organizados seguir organizando, seguir exigiendo. Los que no están organizados que se organicen en torno a este tema y que participen, ¿verdad? Entonces, porque es la única manera que aquí se puede ganar esta lucha. De otra manera, nos van a aprobar una ley, ¿verdad?, a la medida para ellos y a la medida para la población.
Pero pues la medida para la población va a ser diferente, porque la población la van a ahorcar y no van a hallar por dónde salir. Bueno, quiero agradecer a Rodolfo Calles del Foro Nacional de la Salud, que ha estado con nosotros y nos ha explicado de muy buena forma, sistemático sobre todo, el problema que estamos teniendo, que persiste, que ya ha tenido un avance, se manda archivo, se propone algo mejor porque va a estar con la población, pero no ha sido, bueno, bien visto el primer paso que han dado ya en propuesta. Y como hoy es propuesta y se aprueba de un solo, no hay discusión. Y aunque sí se hayan invitado, pero que lo hayan invitado, esto es como le preguntan, ¿qué sabor de refresco quieres? ¿Horchata o cebada? Cebada, pues denle horchata. Porque no tenemos cebada. Exacto, porque preguntan entonces. Gracias, Rodolfo. Ok, gracias a ustedes por la oportunidad y pues otro día pues tocamos otro tema de interés. No, si hay tanto que tocar. Sí. Exacto. Sí. Para hablar un mes entero cada programa. No hablamos del saneamiento, por ejemplo. No, sí. En esta ley hay que hablar de saneamiento, que es un tema. Y es que no, tampoco es únicamente que le llegue el agua y ya estuvo. No, si todo esto es un proceso. Así como él explicó de la Junta de Agua en gran escala, cómo es. Hay que hablar un día no solo es que de solo eso. le llega. Exacto, hay que hablar un día solo de juntas de agua. Exacto. Para entender el tema. Y bueno, ¿por qué no? Tener a alguien que administre una junta de agua y cuente los problemas y no nos tenemos que ir muy lejos. O sea, acá en San Salvador, departamento, hay juntas de agua. Exacto. Y dicen, es que son los pobres. No, no es los pobres, es la geografía del país y que esa es una forma de unión. Una comunidad realmente es una junta de aguas que tienen que ir agarraditos de la mano todos porque es un bien que se tiene.